Bueno, nada, mientras esperamos a la gente, si querés, podemos ir hablando de los cuentos. ¿Pudiste leer los 4? Los 5, ¿va? Los 5, sí, los leí todos. En realidad a mí me recontra sirve en general, porque me ocupa el tiempo y me gusta, en algo que me gusta, pero además me agarró que me mandaron a hacer un parate de la actividad física, 100%, por una cuestión física que estoy en estudio todavía. Entonces, con más razón, pues yo soy de la que se levanta a 6 de la mañana, arranca con gimnasio, y esas cosas, y bueno, tenía tiempo ocioso, así que me has acompañado un montón. Bueno. Y de los Beatles, no, yo nada. O sea, yo nací después de ellos, digamos, cuando ellos empezaron a ser famosos, yo soy del 60 y pico. Entonces, no, nunca me ha servido para conocer cosas, como por ejemplo esa famosa historia de que Paul McCartney estaba muerto, yo lo fui a ver cuando vino River. ¿Cómo? Ahora me dicen que no era él. Pero no conocías ni siquiera de oídas esa historia. Por nada, pero ayer tuve muchas horas con mi hijo, con uno de ellos, el que tiene 35, porque me acompañó a hacerme un estudio, qué sé yo. Y me dice, sí, mamá, si es recontra conocido eso. Bueno, yo no. Es No de esas que llaman teorías conspirativas, o leyendas claro. urbanas, es un poco de cada cosa. Es de las más famosas, como la de que la llegada a la luna fue un montaje. Lo de la Tierra plana ya es otro nivel, es algo más grave. Sí, porque es mucho más discutible, además. Es mucho más disparatado. Pero claro, la posibilidad de que ciertas verdades, y después está lo de que Elvis Presley no se murió, que es la contraria, ¿no? Sí, Uno es que así. supuestamente se murió y lo hicieron pasar por vivo, y el otro que supuestamente se murió y lo hacen pasar por... Es que en realidad todas las que me decís las tenía presentes. Esta no. O sea, de los Beatles nada. Yo por un tiempo los he negado, como he negado a los Rollins, mucho. Yo fanática de Queen a morir, entonces los negaba. Y después, bueno, algún tema, si uno los conoce, que yo, mi hija entró a sus 15 con Imagine, qué sé yo. Pero un clásico. Pero no sabía nada de ellos. No, y además voy conociendo autores también con esto que vos haces. Me gusta mucho. Porque es como que el cuento estaba desestimado, ¿viste? Ahora tiene una vuelta. Pero como que muchas veces decían, no, ¿cómo vas a leer cuento? El cuento es para chicos, ¿no? Mirá vos, ¿en qué contextos o en qué ámbitos te pasaba eso? ¿Sentís? Yo acá participo de grupos de lectura, he participado muchas veces en talleres de escrituras. Siempre es con novela o con poesía. Digamos, vamos a esos dos extremos. O ensayo, si querés. Yo soy por ahí más, por ahí, no tanto la novela romántica, pero las otras cosas las leo, lo que es ensayo, lo que es una novela, un thriller. Y no cuento. Nadie trae cuentos acá. Yo estoy en lo... ¿sí? No. Es curioso lo que decís, porque en general, yo viví en España algunos años, y en general en España hay muy pocas tradiciones de cuentos, de relatos breves. Y acá en Argentina y en general en todo el continente americano, pero sobre todo creo acá en el sur de Argentina, Uruguay, esta región, y en Estados Unidos, y bueno, hay como ciertos países con mucha tradición de relatos breves, de cuentos. Sí que es cierto también que en los últimos tiempos, creo que sobre todo por algunas cuestiones que tienen más que ver con lo comercial, con la industria editorial, con lo que vende más, quizás fue quedando un poco de lado el cuento. De todos modos se publica un montón de cuentos. Termina dándose a veces una cuestión de círculo vicioso, de que claro, si algo se publica poco, se lee poco, y si se lee menos, Se publica menos. Publica menos, claro, entonces termina dándose una retroalimentación de esa forma. Sí. Yo no siento que pase mucho acá, pero bueno, vos me decís que sí lo viviste en otros espacios, así que sí. Por eso estoy explorándolo ahora, el tema cuentos. Y me gusta. Porque en los tiempos que corren, como que no te tomas el tiempo de leer un libro gordo, ¿viste? Sí. Digo, y además que en Argentina tenemos tradición de grandísimos cuentistas. Borges no escribió novela, escribió cuentos. Sí. Y Cortázar sí escribió novela, pero se lo valora, sobre todo a estas alturas, mucho más por sus cuentos que por las novelas. Pero bueno, sí, en cualquier caso, a mí me parece que es una buena dosis un cuento a la semana, me parece. O en algún caso dos, ¿no? Que les mando más de uno. Pero un cuento a la semana creo que es
muchas veces la motivación para participar en un espacio como este, en un club de lectura como este, es esa especie de obligación que se pone la persona que se inscribe, de, bueno, no estoy leyendo nada, quiero leer algo, aunque sea un poquito cada semana. Y bueno, un cuento a la semana puede ser esa medida, ese mínimo. Bueno, Sí, al es menos... como un objetivo, yo lo llamo objetivo más que obligación, pero es ese, mi objetivo es leer y es algo diferente. Siempre aprendo algo de lo que estamos leyendo, también de este intercambio, es genial. A mí me gustó mucho el viernes del mes pasado cuando nos juntamos, pues se aprenden cosas. Sí, 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 sí. Y con respecto a este mes en particular, claro, como el tema era los Beatles, que por ahí es un tema que no parece tan literario, al menos, ¿no? Había gente que me decía, no, pero no puedo creer que haya tantos cuentos hay de los Beatles, y bueno, hay algunos, no sé si son tantos. Pero en este caso en particular se dio una mezcla un poco curiosa quizás entre, por un lado, autores muy reconocidos, un clásico argentino como Marechal, un muy conocido a nivel global como Murakami, actual además, con otras autoras, eran mujeres las otras, que Patricia Esteban Erles, no porque sí que tiene varios libros publicados, pero las otras dos son casi desconocidas. De hecho, en uno de los casos yo les decía que no sé nada prácticamente de ella. De la chica de Uruguay. Sí. Sí, sí. Que sé que es de Uruguay, pero a lo mejor vive acá, porque participó en un concurso de acá. No lo sé, desconozco. Entonces, esa disparidad también en cuanto a recorrido y a prestigio y a reconocimiento, creo que también está buena. Leer tanto a súper consagrados como a gente que no está en ese lugar. Y una cosa que busco mucho es la variedad. Me encanta. Y tus recomendaciones que después incluyen algo de cine, algo de nota. Me gusta, yo después investigo todo eso. Algunas cosas las miro, otras no, no te voy a mentir, pero bueno, está interesante. Es un poco el objetivo. Así que bueno. Viviana, no sé si estás ahí, si nos escuchás. A lo mejor sí. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, no sé si voy a poder estar mucho tiempo porque estoy con mi nieto y es un niño muy demandante. Bueno, Entonces pero... me preguntaba si podía después ver la grabación. Cierto que me lo preguntabas hoy. Sí, sí, sí. Lo puse para grabar. Pensaba que íbamos a hacer más ya a estas alturas, pero bueno, a lo mejor... capaz que el tiempo no ayuda mucho, que hace calor y la gente dice no. Yo Y soy está, de Gómez. sí, y está anunciado que se pone feo el tiempo mañana, que llueve y eso, y baja la temperatura. Así que a lo mejor todo el mundo dijo, hablamos mañana, hoy voy a aprovechar la tarde para salir por ahí. Bueno, yo en un ratito vuelvo a apagar la cámara porque estoy haciendo la leche, voy, vengo, pero tranqui, tengo los auriculares así que escucho. dale. Una cosa que quería decirte es que nunca hubiera, creo que te lo dije hoy en el mail, nunca hubiera llegado a este cuento. Magnífico. Tengo que volver a leer. Marechal me voló los pelos, parece. Pero bueno. Bueno, sí. Saludarlos. Bueno, lo mismo digo yo. Gracias por conectarte. Y bueno, sí, después desconectar la cámara cuando quieras. Y bueno, eso, hacemos lo que podemos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Cuanto más podemos participar, mejor. Pero bueno, si no, no se puede, no se puede. Pero bueno, respecto de esto, tiene que ver con esta búsqueda de la variedad a la que yo me refería antes. Bueno, ver qué lecturas se pueden proponer, qué cosas están por ahí dando vueltas. Y en muchos casos el hilo conductor o el tema que yo elijo para los cuentos no es más que un mero pretexto para decir, bueno, a ver qué podemos leer, ¿no? O muchas veces es al revés, leo yo un cuento que me gusta mucho y digo, esto quiero compartirlo. ¿Vieron cuando uno o lee algo o ve una película o disfruta mucho de algo y quiere que a los demás les pase lo mismo? Bueno, a veces me pasa con las lecturas y digo, yo quiero compartir esto con los demás. Y en función de un texto es que pienso posibles otros textos hermanados con ese cuento para poder presentar. Así que bueno, en este caso no fue tanto eso como el hecho de que a mí sí me gustan mucho los Beatles y fui enterándome de esto, de leer y bueno, y ir enterándome de cosas, fui viendo que había algunos relatos relacionados con los Beatles. Habrán visto que muchas veces salen antologías, libros que justamente juegan con esta idea, ¿no? Cuentos con gatos o cuentos con, no sé, cuentos con tenis. Son cuentos de boxeo, son algunas antologías en las que estoy pensando que tengo acá en mi casa los libros en papel. Bueno, un poco
Sí, Voy a claro. decir algo ahora que puedo, porque no sé hasta cuándo puedo. Yo escucho una FM Plus, que es de Rosario. Yo no sé si es casualidad o qué, pero todos los temas de los Beatles que pasaron en estos días, no sé si es porque yo estaba atenta a la lectura de los cuentos, y los pasan siempre, porque es una radio que pasan clásicos, o si realmente fue algo que organizaron. Es más, te iba a preguntar si vos no habías incluido, porque estaba haciendo cosas y me detenía a escuchar el tema, porque me parecía re loco estar en este taller y que la radio, bueno, reprodujera tantos temas de los Beatles. Bueno, no, juro que no tuve nada que ver con esto. Sí que pasó una cosa que fue que me hicieron una entrevista en una radio, pero otra radio, ya ni me acuerdo cómo se llama ni de dónde era, pero alguien que se enteró por Instagram del club de lectura dedicado a los Beatles, y es una persona que tiene un programa hace 15 años, según me contó, dedicado específicamente a hablar de los Beatles, y obviamente a escuchar canciones de los Beatles. Y entonces me conecté un día que coincidió justo con el cumpleaños de mi papá. Estaba yo en lo de mis viejos y me fui un ratito para conversar por radio. Pero bueno, qué sé yo, los Beatles son, ¿qué voy a decir, no? Son súper conocidos. Entonces, tal vez sí que muchas veces pasa que cuando estamos más atentos a algo, a un tema, nos da la sensación de que nos lo cruzamos todo el tiempo por todas partes. Así que tiene un nombre, es un sesgo de no sé qué, no me acuerdo cómo es, pero bueno, puede haber sido algo así. ¿Y vos por qué elegiste este mes los Beatles? ¿Era algún aniversario de algo? Porque también puede ser eso. No, que yo sepa no era. En realidad todos los meses, digamos, tienen sus propias efemérides de los Sí. Beatles, no sé, de la salida de un disco en particular o algo así, pero en mi caso no fue por nada de eso. Ni tampoco era un aniversario redondo de algo, no. Así que en su momento lo pensé, dije, puedo, porque además hacía tiempo que venía con la idea de proponer este tema, y pensaba, bueno, puede ser cuando se cumpla algún aniversario o algo así, pero dije, no, llegó un momento que dije, quiero proponerlo y ya está, y no me importó mucho. Así que bueno, con respecto a por qué lo elegí, bueno, por esto que les decía, de que a mí me gusta mucho, y porque además, esto también es una obviedad o es muy sabido, pero los Beatles fueron y siguen siendo en buena medida un fenómeno cultural que excede con mucho la música, ¿no? Marcaron una época, marcaron una influencia enorme en muchas áreas, en muchas disciplinas y para muchas generaciones y siguen haciéndolo. Entonces, en ese sentido es que digo, bueno, cuando se produce un fenómeno de semejante magnitud, la influencia que tiene hace que resuenen historias por todas partes relacionadas con los Beatles. Y bueno, ahí está que el hecho de que yo sepa, hay 2 antologías, al menos en castellano, de relatos acerca de los Beatles, y después hay otros textos de por ahí. Y tal como sucede con los Beatles o con los deportes o con cualquier otra temática en torno a la cual pueden nuclearse las historias, hay algunas que se centran específicamente en ellos, en los propios personajes o protagonistas, y otras que son laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuento de Murakami que leímos, los Beatles no son los personajes o los protagonistas del cuento, sino que aparecen como fondo, ¿no? Como banda sonora, pero ahí el protagonista es un chico que se enamora de una chica y después se pone de novio con otra. Entonces puede ser eso o puede ser el cuento de Lillian Martin, los tenía a ellos mismos como personajes, viviendo ese día de la famosa sesión de fotos de Abbey Road. Después estaba Compota de Manzana, en el cual son también personajes, pero es un fantasma, el personaje principal, y bueno, entonces van variando, ¿no? Y los protagonistas pueden ser personas, pueden ser ellos mismos o pueden ser personas anónimas, como cualquiera de nosotros, que de alguna manera experimentan que los Beatles les atraviesan la vida de alguna forma. ¿Te gustó, decías, Graciela, Compota de Manzana?
A mí me gustó Compota de Manzana, pero a Viviana le había gustado más el de Marechal, así que si querés hablar ahora que estás vos, y entonces yo me voy a quedar tranquila todo el tiempo, y así yo digo lo que pienso de ese, que no quedé tan contenta. Quiero escucharlas, quiero escucharlas. En realidad, me voy a empezar mirando los dibujitos. En realidad, yo leí todo como muy rápido, tengo que volver a leer. Compota de Manzana no lo leí, y de Marechal yo tenía otra idea, no queda tan chiflado. ¿Cómo lo último, perdón? ¿Tenías otra idea? No, que de Marechal, la verdad que leí creo que nada, y no conocía su estilo, no sé si es ese su estilo, ¿es ese su estilo? Tan así, tan alocado, tan, no sé, surrealista. Es un poco así, es muy poético, sobre todo es muy poético. Él fue un poeta, era de la misma generación que Borges y empezó en los años 20, igual que Borges, escribiendo poesía, con mucha influencia de los clásicos. Su obra principal es Adán Buenos Aires, que es una novela del año 48, y tiene un lenguaje muy lírico, muy vinculado con un cierto preciosismo en la mirada del mundo y en las palabras que usa. Esto ya es del final de su vida. Él muere en el año 70, en 1970, y esto es del 68, este cuento. Y parece ser que en esos tiempos estaba muy metido yo tampoco soy un especialista en Marechal, aviso, pero estuve leyendo sobre él, y estaba muy metido con este tema de la tecnología y los robots y la cuestión de la deshumanización, ¿no? Que creo que es algo de lo que se empezaba a hablar en ese tiempo, era como algo muy reciente, ahora lo tenemos como un tema en boga, súper vigente. Bueno, eso me pareció, con la IA me pareció que se conecta fácilmente y ¿saben a qué me hizo acordar o lo emparenté con Un Mundo Feliz de Huxley y con 1984? Sí. Así es la de... Sí, la de Orwell. Hace poco que terminé de leer 1984, que me encantó, me parece tan actual, lo mismo que Un Mundo Feliz. Y esto me parecía como que viene en ese discurso, en esa tónica. Sí, en esa línea. De hecho, se concreta el apocalipsis, que en las otras novelas, en general la distopía plantea un escenario oscuro, muy negativo, muy pesimista, pero que en general se mantiene, ¿no? Hay un régimen que lo controla todo y que se mantiene. En este caso, ese régimen estalla por los aires debido a la desmesura que proponen con esto de la tecnología y ese robot enorme. Así que esto, en un sentido, al menos es todavía más pesimista y más oscuro este texto de Marechal que esas distopías clásicas que vos nombrás. A mí lo que me volvió loca es que se ponga todo el acento en los robots, la IA, toda la parte tecnológica, y pase como de soslayo que la gente elegía cuándo morir y cuando moría donaba sus órganos para que el otro siguiera vivo. O sea, la deshumanización comenzó cuando hay ese despropósito de la vida, o sea, esa cosa de qué sé yo qué es la vida. Hacia ese punto estaba... como que éramos muñecos articulados y cambiábamos piezas, ¿no? En esa distopía estamos hablando. Sí, Entonces digo, ¿cómo? Eso también es re loco. y era la humanidad, sí. O sea, estaba todo salido de foco. Sí. Me pareció muy llamativo que apareciera eso también junto con lo otro. Y sí, el final es muy loco, pero lindo. Yo empiezo, en mi resumen dice raro, porque para leerlo primero lo leí como por arriba rapidito para obtener el aroma porque no le podés entender la lógica. Entonces dije, bueno, le entendemos el aroma primero. ¿De qué habla? Y la segunda vez, entonces sí, ya hice un repaso un poquito, porque esas palabras así todas mezcladas, pero me copié alguna frase. Me pareció divino, según una estrategia de la burocracia que al parecer ha de subsistir hasta el día del juicio por la noche. O sea, no se va a terminar nunca con la burocracia. Me encantó esa frase. Me pareció tan lograda y como esa un montón más, ¿no? Sí, en particular en ese caso lo del agregado por la noche, que le da una vuelta de tuerca al lugar común, ¿no? Exacto. ¿No? Cómo toma algo común y lo transforma. Me gustó esa. Pero hay cosas que me parecieron muy llamativas. Ese. Bueno. El otro. Y compota de manzana, contanos. Prendo una luz porque ya no veo mucho. Dale.
De compota de manzana, al principio no pensé que eran fantasmas, digamos. Lo fui como descubriendo, pero lo vas descubriendo a la medida que vas yendo. Pero hay una parte cuando dice un manotazo de uñas nacaradas que me remitió a las tías. Yo digo, tan de mis tías, tan de las señoras de aquella época, de otro tiempo, ¿viste? Sí. Porque está situado en los 60 también. Entonces yo digo, tan de mis tías allá de los 70, la uña nacarada, no sé, me gustaba. Hacía la tarta para volver a escuchar un poco más, ¿no? Como para volver a sentir ese tiempo, ¿no? Como que sentís el aroma de la tarta, no sé, me gustó mucho. Yo anoté muchas cosas. Y me di cuenta cuando en el diálogo con John, que le dice, cuando le dice, así que me ves. Ahí pensé, dije, bueno, no, claro, entonces si lo está viendo, no, y no lo tenía que ver, porque Claro. él pasa por las escaleras y no lo ven. Claro, claro. Pero yo no lo comentaba, ¿no? Cuando les mandé el material. Yo en el diálogo con John recién me doy cuenta, y creo que ni siquiera con el así que me ves, porque es como que, bueno, podría ser, no me veías, hacías como que no me veías, una cosa así. Claro. Pero claro, termina definiéndose, ya no quedan dudas a lo largo de ese diálogo. Y en ese momento decís, claro, es que está muerto. Y ahí aparece la cuestión de la teoría de que se había... Pero como yo la teoría no la conocía, te recontra necesité tu explicación. Dije, con razón eso le da más sentido al cuento en sí, sabiendo la teoría, que la podría haber sabido, pero no estaba en mi maleta de cosas. Claro, bueno, pero lo bueno también, si lo pensamos en ese sentido, es que el cuento funciona aunque uno no conozca la leyenda urbana. Funciona igual. Sí, totalmente. Imaginar que se murió y nada más. Yo lo tomé primero como una anécdota, o sea, empieza como contando una anécdota, como si fuera un momento anecdótico en la vida de las personas, y después como que va creciendo hasta que se llega a esa parte, ¿no? Y hasta el origen del nombre de la banda. O sea, Sí. llega hasta decir eso, que imagino que habrá sido cierto, no sé, puede haber sido, alguien lo pensó, no sé cómo es el origen del nombre. ¿Vos lo sabés? Que ellos dieron muchas versiones, dieron en distintos momentos, en entrevistas les preguntaban y algunas veces decían unas cosas y otras veces decían otras. Pero cuando John en una entrevista dijo lo de que se tuvo una visión a los 12 años, que se le apareció un tipo de adentro de una torta, eso él lo dijo en una entrevista. Claro, puede haber sido cierto o no. Supuestamente el origen del nombre de la banda sería ese, según esa versión, pero si nos ponemos bien racionales y bien lógicos, querían un nombre que sonara gracioso, curioso, e hicieron un juego de palabras con escarabajo, que se dice Beatle, pero con 2 E. Sí. Quitaron una E y le pusieron la A y jugaban con la idea de beat, que ya en ese tiempo, cuando ellos empiezan, ya la generación, lo que se llamó la generación beat, Era la música beat, o sea, la música beat y los jóvenes beats que eran estos como aventureros que salían a las rutas, la novela En el Camino de Jack Kerouac, que eran como jóvenes un poco nihilistas, un poco rebeldes, que se oponían de alguna manera al sistema y entonces... ¿La época hippie o es anteriores a los... A finales del 50. Es de los 50, exactamente. Es de los años 50. Una época pensemos que la Segunda Guerra Mundial ya había pasado, pero era esta era atómica en la que los países hacían esas pruebas nucleares y la idea de que el mundo podía acabarse en cualquier momento y seguía habiendo guerras, estaba la guerra de Corea y por ahí Vietnam. Digo, pensando en esos países, ¿no? En los países centrales y quizá principalmente Estados Unidos, porque es ahí donde surge la idea de generación beat. Y además ya en ese momento Estados Unidos empezó a imponer de una manera muy bestial una influencia cultural sobre el resto de países, sobre todo de Occidente. Entonces, en ese contexto es que los Beatles eran muy, muy jovencitos, muy chicos, y se juntan y forman una banda, y bueno, ahí está como la idea de beat, de la generación beat, pero no se llaman los Beats. Los Beatniks, esa era la palabra completa. La generación beat eran los Beatniks. Y entonces dicen, bueno, los Beatles, y ahí surge esta idea, aunque no podemos descartar la idea del tipo saliendo de la tarta, de la torta, en la visión de la... Puede haber soñado también. Y haberlo soñado, puede ser una mezcla de todo.
Me quedé con algo que habías dicho de los Beats, pero no me acuerdo. En un cuento de los que leímos, el de la chica esta uruguaya, dice algo como que eran rebeldes, como que en una parte del cuento se dice como que era una rebeldía. ¿Ellos eran rebeldes a lo que sucedía en la época o no? Sí, Culturalmente. sí, lo eran sobre todo a partir de cierta postura irreverente, cosas que vistas desde nuestro presente No se ven así. parecen tonterías. La Sí. verdad que parecen una cosa de lo Por más eso inocente. Pero en ese momento era tan novedoso que fueron muy rebeldes. Qué sé yo, se hablaba de los melenudos, los pelos largos, y cuando nosotros lo vemos ahora decimos, pero qué pelos largos, tienen el pelo corto. Sin Claro. embargo, eran considerados melenudos porque hasta ese momento los hombres usaban el pelo bien cortito. Alguna vez leí o escuché algo relacionado con esto, de que es en los años 60, algo que nos suena aún más extraño y más loco, viéndolo desde nuestro presente. Cuando digo nuestro presente no me refiero solo a 2025, sino nuestras vidas, digamos. Y es que hasta antes de esa época, prácticamente no existía como concepto, como grupo etario a tener en cuenta la juventud, los jóvenes. Era como si la gente, los niños y niñas, de pronto se convertían en hombres y mujeres, ¿no? Como un paso casi sin transición, ¿no? Eras un niño y tiempo después te convertías, pasabas de ser un hombre, empezabas a trabajar y formabas una familia, como si ese margen de edad no existiera, ¿no? Y se dice que fue en esos años 50 y sobre todo 60 cuando la juventud irrumpe como grupo social, ¿no? Como que empieza a existir. Es como si se inventara la juventud en ese momento. Claro, como grupo se inventa. Como grupo, exactamente, como grupo en el imaginario. Por supuesto que esa gente estaba ahí, no es que no existía, pero se convierten en algo en lo cual empiezan a pensar. ¿Y por qué empiezan a pensar? Bueno, entre otras cosas, por una cuestión comercial. El capitalismo encuentra en ese grupo Es lo que iba. Claro, un montón de personas al que venderle cosas. ni más ni menos. Y la música, en tanto industria cultural, se incluye en esa cuestión, ¿no? Entonces dicen, uy, mirá, acá tenemos, ¿qué pasa? Estos 4 melenudos hacen música y mirá la cantidad de minas, de minitas, lo digo así, burla. Sí, pero lo decía uno de los Se vuelven locas y nos podemos llenar de plata vendiéndole a estas minitas fotos de estos 4. Ok, hagámoslo, pim, pam, pum, y ahí explicado así como de una manera demasiado simplificada, pero algo así fue lo que en parte pasó. Bueno, entonces ellos encarnaban esa rebeldía, ese espíritu de un grupo que nacía, que se oponía a lo anterior porque no les gustaba el mundo que les habían dejado sus padres con esto de las guerras y demás. Bueno, con eso es que viene el movimiento hippie también, ¿no? Y el movimiento antibelicista, sobre todo en Estados Unidos, que se oponían a la guerra de Vietnam y a las guerras y al temor de la bomba atómica. Entonces, y los Beatles tienen que ver con eso, con la música en tanto fenómeno masivo, porque además pensemos, inventan un tipo de música, el pop, ¿no? El rock ya existía, porque ya Elvis Presley es anterior y hay algunos antecedentes, pero ellos toman eso y hacen algo parecido, derivado, pero distinto, es otra cosa. Y los 60 fueron un momento de muchísimos cambios, de muchísima apertura mental, de muchas transformaciones. Y bueno, ellos tuvieron que ver. Y en ese sentido sí que fueron muy irreverentes. Rebeldes hasta cierto punto. Quizás les corresponde mucho más una palabra como irreverente que rebelde. Rebelde era en esos mismos años el Che Guevara, por decir algo más extremo. Bueno, no, sí, totalmente otra cosa. No, Claro. No tanto cultural, más de acción era. Esto es más cultural, si se quiere. A su manera eran rebeldes los Beatles, pero bueno, teniendo presente que no se oponían al sistema, eso quiero decir. Claro. Se insertaron en el sistema. Sí, y trataban de transformarlos desde adentro.
Sí, ¿no? sí, sí. Un poco. Y más que transformarlo, quizás sí transformarlo, pero sobre todo enfocarlo de otra manera, ¿no? Esto de tomarse un poco todo en broma. Y cuando aquello tan famoso de que Lennon dijo que eran más famosos que Jesús, Sí. claro, hizo un ruido enorme porque lo mismo, si hoy alguien saliera, hoy ya no se podría porque si decís eso estás citando a John Lennon, pero si alguien saliera con una afirmación más o menos en ese tono, es como que ya se hizo tantas veces que ya no genera tanto, no hace tanto ruido, no es tan disruptivo. Ahora, en aquel momento hizo un ruido enorme, ¿no? Y en muchos lugares prohibieron su música, dejaron de vender sus discos y cosas así. Eso también habla de la manera en la que rompieron con cosas que estaban establecidas en ese momento. Estoy loco. Sí. Sí, yo noté acá algunas cosas. Por ejemplo, las oraciones son muy largas. Puse, ahí ya me fui directamente. ¿Qué me molestó a mí de Marechal? Entre otras cosas. Las oraciones tan largas y con poca puntuación. Te imprime demasiada velocidad para la lectura. ¿Siempre es así este hombre? Porque si escribía teatro, dijiste vos que escribía teatro, no puede haber hecho teatro con esas oraciones. Bueno, poder se puede, pero bueno, no conozco tanto el teatro de Marechal, pero bueno, pero sí que yo antes hablaba del lirismo y de lo poético de su lenguaje, y en general los autores y las autoras que tienen un lenguaje así suelen usar frases largas. Sí, sí. Hay como una... Eran las que elegía mi profe de lengua cuando hacíamos análisis sintáctico y lo tiempos. Claro, bueno. A mí en este caso, en este texto no me llamó mucho la atención, no me parecieron especialmente largas sus frases. Me parece que tiene que ver con este estilo que yo decía antes, porque si lo pensamos al revés, si pensamos en un texto con frases demasiado cortas, especialmente cortas, el estilo es casi lo contrario de lo poético, ¿no? Suena más telegráfico, hasta podría sonar medio tarzanesco, ¿no? Esto de frases demasiado cortitas, que después hay autores que los usan bien, pero bueno, en general tiende a relacionarse este lenguaje más florido, más ambicioso en un punto, ¿no? De hacer como cierta gala de un manejo de la lengua, del léxico, de las formas posibles que permite la lengua, está más relacionado con las frases largas. Claro. No, tiene algunas frases cortas que son sin sentido, esas que repite, las repetitivas, que vos dijiste algunas. Sí, sí. Y sucedió, y sucede, y sucederá. Es repetitivo. Yo siento, yo lo decía en mi comentario, y siento que se relacionan mucho con cierto tono religioso, ¿no? Ciertas frases que van por ese lado. Incluso se puede conectar también con consignas o eslóganes, tipo, antes hablábamos de 1984, la novela de Orwell. Y ahí el gobierno totalitario de la ficción de Orwell también maneja consignas en esa línea, ¿no? Y dicen cosas como el que domina el presente domina el pasado, el que domina el pasado domina el futuro. Yo pensaba mucho en esto, ¿no? Cuando dice, sucede porque sucedió, y como sucedió, sucederá, una cosa así, ¿no? Esas supuestas determinaciones de las cosas, bueno, si fue así, entonces va a seguir siendo así, no se puede cambiar, que en realidad no es así, pero si desde el poder totalitario se machaca una y otra vez con esa idea, termina convenciendo a la gente de que porque fue así va a ser así, y termina siendo así, pero porque todo el mundo va a estar convencido de que no hay alternativa. Yo lo tomé también por ese lado. También por ese lado, Sí, creo que el discurso religioso en muchos casos juega un poco con esas mismas formas. sí, claro. Todos los totalitarismos, el que sea, que a veces son religiosos, a veces son, ahora estamos con el tema de la palta y... Sí, sí, claro. Bueno, entonces con la alimentación hacen exactamente lo mismo. Si vos agarrás y empezás a mirar cuál es lo que ponemos de moda, es lo que ponemos de moda. Sí, sí. Hacen igual. El discurso tiene la misma estructura. Sí, sí. Lo que quería yo dejar claro es que no estoy queriendo decir que todos los discursos religiosos son totalitarios, ¿no? En todo caso, son todos discursos que procuran ser persuasivos. En algunos casos son más
autoritarios y enérgicos, y en otros casos tienen un tono más de sugerencia o Pero recomendación. lo repetitivo lo tienen todos. Bueno, sí, porque buscan eso, ser persuasivos, buscan convencer de alguna manera. Y si no, por el hecho de haber escuchado mucho, termina haciéndosete común, algo común Sí. y aceptable. Me quedé también con el de... ¿Dónde está? Esta. La de Can't Buy My Love. Bueno, mi inglés es tremendo, de Macarena Latorre. Sí. Me gusta la perspectiva del narrador, puse yo, porque está más entusiasmada con los Titanes, con los de el narrador, el gordo que me imagino manejando la limusina, ¿no? Que dice que está más entusiasmado cuando vio los de Caradagian. Me causó cierta ternura esa visión, ¿no? Es como que no tiene demasiada, a ver cómo se diría, vos dijiste no tiene vuelo poético o algo así, pero yo lo que digo es, no me sale la palabra de lo que quiero decir, no es ambicioso. No es ambicioso el cuento, ¿no es cierto? Sí, no, sí. No es ambicioso el personaje, pero lo describe perfectamente. O sea, esos personajes hay muchos en los pueblos como este que vivo yo, supongo que en todas las comunidades habrá, solo que a veces en las ciudades grandes se pierde. Se pierde el conocer más a la gente común. Y a mí me causó mucha gracia. Me imaginaba a los choferes de colectivo que conozco de por acá, parecidos así, con esas pequeñas cosas, ¿no? Y como que no sabían muy bien quién eran los Beatles. Que yo digo, eso de alguna manera es casi que nos da nostalgia, ¿no? Esto de la era cuando no éramos globalizados. Sí. Eso Claro. era posible en ese momento. Hoy no es posible, por la comunicación. O sea, trae lo bueno y trae lo otro, el nivel de comunicación que tenemos. ¿Vos lo ves igual que yo eso? No sé. Sí, bueno, yo en el comentario yo un poco lo comentaba de lo impensable que sería hoy por hoy que viniera una banda y que a todo el mundo se la vendieran como vienen los Beatles a la Argentina, a Sudamérica, y en realidad son 4 imitadores y termina siendo toda una estafa. Está tan lejos de nuestra realidad actual que nos suena casi inverosímil, pero en una situación como aquella era creíble, era posible, y de hecho pasó, ¿no? Es un caso real. Es un caso ¿Pero real. lo estafaron realmente? Eso es lo que yo decía, que no tengo claro si Romay fue estafado. Claro. A mí me da la sensación de que sí. En el cuento es así. Yo no estoy del todo seguro, me parece que sí. Lo que sí hizo, en cualquier caso, haya sido estafado o no Romay, él no dijo nada y le vendió a todo el mundo que eran los Beatles, y hasta prácticamente el momento en el que salen por ese escenario en la tele, yo creo que todo el mundo que estaba viendo por televisión esperaba que de verdad fueran los Beatles. Claro. Eh, Y vos pero dijiste que era muy joven Romay en ese momento. Sí, tenía Bueno, 30. yo me lo imaginaba viejito como me lo acordaba, pero Claro, nadie claro. me dijo. Porque la televisión era una cosa muy nueva en ese momento. Sí, también. Yo lo primero que pensé es, acababa de inventarse. Fui a buscar y no, ahí No, recordé que la primera transmisión es de 1951. sí, de Pinky. Eso me lo acuerdo que alguna No, vez la de Pinky es la primera en color. Ah, La primera de todas es un discurso de Evita, pensamos que era 1951, Perón presidente, Evita viva, muere al año siguiente Evita. Ahí empieza la televisión. Pero a mí me parece que lo que surge a principios de los 60 son los canales, como otros canales. No sé si no había un solo canal durante los años 50, lo que hoy es la televisión pública, claro. y surgen Canal 9, Canal 13, Canal 11, creo, a comienzos de los 60. Acá donde vivo yo, yo vivía en el medio del campo, olvídate, no había ni luz eléctrica. O sea, Claro, ¿y ahora dónde estás? Yo estoy en Lobos, estoy en la ciudad, pero donde vivía... Perón, justamente. Exactamente, estoy a 2 cuadras de la casa de Perón. Ahora es museo, pero no fue siempre museo. Cuando yo empecé el instituto, funcionaba el instituto superior ahí. Yo estudiaba en lo que era la casa de Perón. Claro. Estuve hace 2 o 3 años en la casa de Perón. Viniste acá a Lobos entonces. Sí. Y bueno, yo vivo cerca, pero vivía en el campo. Y donde yo vivía, la luz eléctrica llegó en el año 69. Mirá.
Y a partir de ahí, sí, mis padres tuvieron un televisor y todo, bueno, blanco y negro, y hasta el Mundial del 82 no tuvimos color. En el 78 había color, pero nosotros no teníamos. Sí, Y había oro. claro. Viste que hoy tenemos las casas llenas de televisores, aire acondicionado, qué sé yo. Bueno, hoy tenemos unas cosas que no había, Sí. ni parecido. Bueno, y respecto a este cuento, el de Macarena Latorre, Sí. lo que sucedía, es que yo lo comentaba, es que es tan bizarro todo lo que sucede. Todo desde la estafa, los chantas estos que se cambiaron el nombre para ganar plata haciéndose pasar por los Beatles, que llevar a los Titanes en el ring es como la frutilla del postre, porque no se puede creer. Cuando hay una historia real, en la realidad, tan rica en elementos rarísimos y disparatados, es como que no hay que hacer nada, ¿no? Lo que hizo Macarena Latorre fue tomar esa historia y Es un relato. claro, no se puede construir más ficción sobre eso porque ya está, ya la realidad te dio todo el material. Se suele decir, quienes escribimos o nos dedicamos a esto, que lograr verosimilitud en un texto de ficción es una de las misiones más importantes al momento de escribir, pero que la ficción no trabaja con el mismo registro de verosimilitud que la vida real, ¿no? En la ficción vos no puedes poner cualquier cosa, porque si te pasás con las coincidencias o esas cosas, no se cree, suena inverosímil, no funciona porque no puede pasar algo así. Y sin embargo, después mirás la realidad y pasa. Pero claro, la realidad sí se lo puede permitir, la ficción no. Entonces, en la realidad sí, Romay fue a buscar a Martín Caragiani y los Titanes en el ring. Si eso se le ocurre a un autor de ficción, hay un riesgo muy importante de que su texto se le desarme y se le vaya para cualquier parte porque esas cosas no deberían poder pasar. No. De Murakami, háblame de ese texto, porque yo lo leí y no anoté nada y me queda mal ensamblado. Mal ensamblado. Cuenta una chica que vio, una novia que tuvo, que se suicida, después que él está casado. No dice nada en cuento. Sí, yo no sé si no dice nada, creo que dice cosas no tan relacionadas con los Beatles, como decía antes, los usa como telón de fondo para una historia. Me parece que habla un poco de esto que yo acabo de decir también, ¿no? Él termina preguntándose si el hecho de haber encontrado al hermano de su exnovia tantos años después, un encuentro casual, en una ciudad enorme donde viven millones de personas, y a raíz de ese encuentro se entera del final trágico que tuvo la que había sido su novia. Si no hubiera existido ese encuentro, no habría cuento, porque el cuento de lo que se trata es precisamente de contar la historia entre el narrador, el protagonista, y la chica que termina muerta. Entonces, usa los Beatles, me parece, como punto de conexión para contar esa historia, para preguntarse acerca del significado de las cosas en la vida, si tiene algún sentido, si es una señal eso que acaba de pasarle, que acaba de experimentar o no. Y también para pensar, otra cosa se me ocurre, para pensar en el ideal que a veces esperamos y lo que la realidad finalmente nos depara. Y él habla de esa chica, la famosa chica la que se cruza en el pasillo del colegio que lleva el disco de los Beatles pegado al pecho, y es plenamente consciente de que la idealiza, y dice, nunca más la volví a ver, aunque a lo mejor sí la volví a ver, pero no la reconocí, porque mi mente quedó totalmente idealizada como un ser perfecto, hermoso, inalcanzable. Y me parece que esa especie de dicotomía entre lo idealizado y lo real también es otro de los temas del cuento. Entonces me parece que es un cuento que va, que habla de esos temas que son además temas recurrentes en la obra de Murakami. Vieron que suele decirte esto de que los escritores hablan o hablamos más o menos siempre de las mismas 3 o 4 cosas, ¿no? Y podemos contar un montón de historias, pero siempre estamos dando vueltas ahí en torno a algunas cuestiones que nos
que nos obsesionan o de las cuales no podemos salir, incluso que queramos. A veces te pones a escribir y decís, voy a hacer algo totalmente distinto, y cuando terminas decís, al final hice lo mismo de siempre. Pero bueno, se trata de eso, de que lo mismo de siempre sea contado de distintas De distinta maneras. manera. Sí. Pero vos decís que son muy importantes las mujeres, y sin embargo él le dedica más tiempo del cuento al encuentro con este hombre, al primer encuentro, para que tenga sentido el segundo. Ujú. O sea, le dedica más tiempo a ese encuentro. Sí, Yo creo que en el fondo se pregunta si uno puede tener una conversación profunda en un momento casual, porque él tiene 2 conversaciones muy profundas con este muchacho. sí. Sí, es cierto. Siendo una relación que no fue una relación duradera, o sea, la relación de amistad ni siquiera se puede llamar amistad, se vieron 2 veces. Sí, no, con él no. Sin embargo, fue profunda las 2 veces las conversaciones, fueron conversaciones de la vida. Sí, sí, sí. Y para nada describe con tanta profundidad ninguna conversación con la que era su novia, Ni su como esposa. esta con el hermano. Sí, sí, eso es interesante para pensarlo de esa forma. Pero bueno, siento que es cierto lo que decís, pero la conversación con ese muchacho es importante debido a que es el hermano de la chica. Entonces, es como si la chica estuviera presente, aunque no esté, como si el diálogo fuera de alguna manera con ella. Era con él, pero en el fondo era un diálogo con ella o con la otra versión de ella o algo así. Sí, después está este otro tema de que el hermano tenía este problema de amnesia temporal y que tenía que después miedo de hacer algo terrible. Bueno, son algunos detalles. Yo creo que esos detalles le dan además profundidad a los personajes. Nos generan, por un lado, nos generan un deseo de conocer a esos personajes, de saber más, de pensar por qué está contando eso, y también una intriga acerca de para dónde va a llevar esa historia, porque uno puede pensar que, bueno, que por ahí el tipo termina haciendo algo terrible realmente como temía. Al final no, queda simplemente como un recuerdo. De hecho, cuando se lo pregunta en el reencuentro y le dice, ¿y vos seguiste teniendo ese problema? No, al poco tiempo me curé y no lo tuve más. Y queda ahí, ¿no? Algo que de pronto asoma como una especie de posible subtrama, o como quizás el cuento se va a ir para ese lado, y no solo no se va para ese lado, sino que no tiene ningún efecto después. Pero bueno, sí es interesante pensarlo de esa forma. Yo creo que el foco del cuento está en los personajes femeninos, y sin embargo, el diálogo más extenso y la mayor presencia en el primer plano, por decirlo así, del cuento está en la charla con el otro chico. Sí. ¿Cómo, Viviana? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. El cuento de Murakami, yo me hice todas esas preguntas. ¿Y a dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y me quedé con la idea de que uno de los temas es el tiempo. Porque uno empieza contando que el cumpleaños, El paso del tiempo, sí. el paso del tiempo y las mujeres, y qué pasará con esas mujeres, porque me parece que el narrador está contando después que pasó todo eso. Ya es grande cuando escribe, cuando habla, bueno, el tiempo del narrador. Y me parece que tiene que ver con eso, que finalmente el tiempo, por el paso del tiempo, la chica esta se suicidó, él nunca se enteró. Y el tema de la Titi parecería, al menos a mí me pareció, que también va marcando el tiempo. En 1965, en 1969, y van contando sucesos y algunos tienen que ver con los Titi. Sí, 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 sí. Es verdad que el tiempo también ocupa un papel central en el cuento. Podemos pensar incluso, antes hablábamos, no sé si vos escuchabas, Viviana, lo que hablábamos con Graciela, acerca del espíritu rebelde de los 60, y pienso que el reencuentro se da ya en los 80, y a nivel histórico y a nivel mundial, todas esas ilusiones y los sueños de los 60 quedan después enterrados, porque nada o casi nada de lo que soñaron los jóvenes de los 60 se concreta, ni en los 70, ni menos aún en los 80, cuando hubo como
una especie de tendencia hacia los gobiernos de derecha, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y termina cayendo la Unión Soviética. Bueno, entonces a lo mejor se puede hacer ¿cuál es la palabra? No es analogía, un paralelismo entre lo que sucede en la época en la que además él era joven, ¿no? Con todo lo que siempre sucede en general en la vida de casi todos, que cuando sos joven tenés muchos sueños, ilusiones, qué sé yo, y con la madurez, no quiero decir con esto, no quiero ponerme pesimista para nada, pero sí que con la madurez muchas de esas cosas se han cumplido y otras no, ¿no? Y siempre hay como una mirada de tal vez un poco nostálgica hacia esa juventud que ya no está y hacia los sueños que no se cumplieron. Aunque se hayan cumplido otros, insisto con esto, no quiero decir que siempre que todo tiempo pasado fue mejor, no, para nada, no, para nada es eso. Sino que de alguna manera esa mirada un poco nostálgica, al volver la vista atrás, del personaje de Murakami está en el relato. Y ahí están los Beatles también, que por cierto, después de los 60 dejan de existir. Y después del 80 hasta deja de existir físicamente Lennon, no solo la banda ya no existe, sino que el pobre Lennon lo mata. Así que a lo mejor se puede pensar también en esa línea. Y una cosa que hace, agrego, una cosa que hace Murakami en el cuento es hacer explícitas todas estas reflexiones, o muchas de estas reflexiones. Porque otra manera de narrar una historia es simplemente contar lo que pasa y dejar que toda la reflexión y todos los sentidos o los significados o las hipótesis que puedan desprenderse del cuento, dejarlas del lado del lector. Dejar que la persona que lee se haga cargo de todas esas preguntas y en todo caso se las formule, las piense, llegue a respuestas o no. Pero el narrador de Murakami es un narrador muy explícito en ese punto. Después nos puede gustar más o menos, pero es un narrador que pone sobre la mesa, que pone en el propio texto todas estas preguntas, esto de si el hecho de haberse encontrado a ese otro muchacho tiene algún significado, si es una señal, si simplemente hay que vivirlo y nada más. Bueno, ahí está. Y además son, como decía antes, temas bastante recurrentes en la obra de Murakami, ¿no? Sus narradores suelen ser así de explícitos y así de claros al momento de hacerse estos planteos. Todo el conjunto era nostálgico, ¿eh? De todos los cuentos, decís. Los cuentos, flota en todos una cuestión nostálgica. A lo mejor porque se está hablando de algo de hace 50 años atrás, pero flota ese... Puede ser, pero en el caso de Macarena Latorre es más, No, lo que predomina no es la nostalgia, es no, más ese no. lo Por eso decía que me pareció tan divertido. claro. Y en el de Marechal creo que tampoco hay tanta nostalgia como una No, mirada puesta más hacia el futuro, más que hacia el pasado. Porque además para Marechal los 60 no eran el pasado, eran el presente. era en el presente, claro. Cierto, sí, ese es diferente. Sí. Viviana, decías algo. Sí, que yo no leí nada de Murakami, el primer texto que leo. Es bastante occidental él, Sí, mucho. porque me pasó con Hong Kong, por ejemplo, que yo pensé que era más oriental, y bueno, después no, descubrí que no, que Corea del Sur es bastante occidental. Por Sí, eso no, también de hecho es una crítica que muchos le hacen a Murakami, que es tan occidental que casi no parece japonés, ¿no? Y le critican una supuesta falsedad o artificiosidad en sus textos, porque no abreva tanto de la tradición japonesa y no se parece demasiado a lo que supuestamente es un escritor japonés, sino que está más cerca del occidental y de la tradición, sobre todo angloparlante, de la literatura de Estados Unidos o de Inglaterra. Mm. esto que iba a decir no tiene nada que ver, pero yo voy a yoga y las chicas de yoga, como saben que, bueno, que tengo un grupo de lectura, me piden algo de lectura que esté ambientado, que tenga algún vínculo con la filosofía zen o con el yoga. Y bueno, en Murakami digo, por acá no es.
No, me parece que no. No. Y no sé qué autores pueden ser, bueno, me tengo que poner a investigar. A lo mejor Eh, tiene que ser algo más tradicional, no sé. sí, así de pronto no se me ocurre nada, pero en todo caso me quedo pensando y después. Yo no soy muy afecto a ese tipo de, Yo ni de tampoco. prácticas ni de lecturas, pero bueno, Yo no sé, sí, yo sí, pero no leo literatura claro. china, en todo caso debería ser. Bueno, ¿sabés quién? ¿Saben quién podría ser quizás Salinger? J.D. Salinger, un autor que a mí me encanta, que es uno de mis referentes, y él tenía una cercanía con este tipo de creencias y de prácticas, y en muchos cuentos aparece. De todos modos, él se radicalizó en cuanto a estas ideas posteriormente cuando ya había dejado de publicar. Entonces sus cuentos son de cuando empezaba a relacionarse con esas creencias. Pero bueno, eso a lo mejor podría ser. Y sus cuentos son extraordinarios, entonces ya va a volver al club de lectura. Uno de los primeros cuentos que di cuando empecé con el club el año pasado fue de Salinger, y bueno, ya va siendo hora De repetirlo, claro, porque yo me incorporé ahora. claro. De hecho, de Murakami ya habíamos leído uno, a Samantha Schweblin también la repetimos en su momento, y a Mariana Enríquez. Creo que hasta ahora son solo ellos tres los que repetimos. Y alguno más quizás, que se me está escapando, pero si no, trato justamente de que tengamos variedad y de ir rotando, y bueno, me di el gusto de incluir a Borges el mes pasado, que también Borges es mi dios literario, y sin embargo hasta ahora venía como diciendo, no, voy a ser más imparcial, más imparcial. Pero bueno, tardé un montón, pero al final llegó. ¿Y algún cuento tuyo no vas a incluir? No. Qué feo. No, porque no me parece que sea. El año pasado, en diciembre del año pasado, mandé como regalo de Navidad, entre comillas, un cuento mío que transcurre en Navidad, pero fue como un extra, no era parte del programa. Así Ay, que no, como un extra. por ahí este año mando un extra también, como ahora en diciembre. Bueno, Pero no me parece un poco indecoroso que yo mande un texto mío. no, si te lo pedimos la popular. Vamos a hacer un club de lectura donde vamos a leer cuentos tan buenos que incluso va a haber uno mío. No, Está bueno esa. no. Acá Viviana y yo apoyamos la moción. Sí, Bueno, sí, claro. gracias. Y seguro mande alguno. Ya lo había pensado y ahora ustedes me lo recuerdan y seguro mandé, pero fuera del programa. Bueno, lo esperamos. Bueno. Así que bueno, no sé si quieren comentar algo más o hacer alguna pregunta o algún agregado más acerca de estas lecturas. La verdad es que como somos tan poquitas nos hemos dado el gusto. Claro, pudimos Sí. conversar un montón. En Sí. realidad, debo confesar que los tengo que volver a leer y, por ejemplo, el último que hablaste de Romay, el que hablaron de Romay, yo no lo leí. Y ahora me quedo con ganas. Claro, Por esas cosas de la vida, ¿vieron? Pero a mí me entusiasmó mucho el tema de cuentos que hablen sobre los Beatles, me voló los pelos. No me acuerdo ahora en diciembre qué vas a hacer, pero a mí también me gusta hacer, yo le digo itinerarios de lectura, que tengan un tema, y me encanta. Y esto me encantó, porque no claro, hubiera llegado a estos cuentos jamás. claro, bueno, me alegro que les haya gustado. Para diciembre ya lo puse en el mail, que los cuentos van a ser sobre fiestas de, un par son de Navidad y el otro par no son de Navidad, son otras fiestas. Así que bueno, creo que va a estar bueno también lo de diciembre. Como decía, ¿no? La búsqueda de variedad, cuando pienso en variedad, pienso que leamos autores hombres y mujeres, que leamos argentinos y extranjeros, escritos en español y traducciones, y también algunos que sean más actuales y otros más antiguos. Después termina siempre creo que en general leemos un poco más argentinos que extranjeros, un poco más actuales que antiguos, pero siempre tratando de generar una nivelación. Incluso también la variedad la busco en cuanto a autores muy reconocidos con otros menos
conocidos, entonces, o más prestigiosos, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los de diciembre es John Cheever, que por ahí no es tan conocido, pero es súper valorado en el mundo de la literatura, una voz súper importante de la última parte del siglo XX en Estados Unidos, entonces me parece que está bueno ir introduciendo, ¿no? En algún caso, quizás alguien que participa jamás lo escuchó nombrar. Otra persona por ahí lo escuchó nombrar, pero no leyó nada. Otra por ahí sí lo conoce y le gusta, y entonces lo motiva ya no conocerlo, sino leer un texto que conoce o lo conoce a él y le gusta su estilo. Entonces me parece que todas esas cosas, Sacheri está, que es súper conocido acá en Argentina, y bueno, también tiene su valor. Y además que sean cuentos, porque por ahí Sacheri es más conocido por las novelas, y hoy al comienzo hablábamos de los cuentos, y bueno, también hay cuentos, no solo de fútbol, Sacheri tiene muchos cuentos de fútbol, pero otros que no son de fútbol. Sí, de él leí bastante. Sí. Así que bueno, ahí está la propuesta formulada, y ojalá puedan estar y ojalá les gusten también esos cuentos. Así que bueno, si les parece podemos ir redondeando. Sí. Yo no tengo más para contar. Bueno, y yo más o menos, la idea de esto siempre es el diálogo, ¿no? Yo en general lo que tenía para decir ya lo fui diciendo, siempre queda algo igual, bueno, y hoy también hablé, pero bueno, lo que me gusta de estos encuentros es escucharlas a ustedes y que se dé el intercambio que siempre es muy enriquecedor, y ver qué se produce del otro lado. Yo siempre les digo, a lo largo de las semanas, yo recibo respuestas, no es que recibo, porque siempre me responden, me van contando cosas, pero este espacio del intercambio en tiempo real es el más valioso de todos, así que lo disfruto mucho, estoy siempre a la espera. Y mañana... Gracias. Bueno. Así que bueno, si mañana quisieran y pudieran conectarse, pueden hacerlo también. Si no, va a quedar grabada la conversación y lo podrán ver después, del mismo modo que esta conversación nuestra. Así que era importante recordarlo, porque a veces cuando somos poquitos como que entramos en confianza y decimos, no, pero lo estamos grabando y lo vamos a poner después ahí, así que no hablemos mal de nadie. Nadie, al menos de nadie que se vaya a ofender, de nadie a quien queramos. De los autores sí. Los autores sí, no, eso sí. Pero y así todo, no hablamos mal de ningún autor, creo. Podríamos, pero esta vez no. De otros podríamos hablar. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por conectarse y por la charla. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos leyendo. Gracias, chao. Chao.